La Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación los invitamos a que nos acompañen a este quinto y último programa de nuestra serie Por mi raza hablará. En la charla anterior conversamos con unos distinguidos invitados alrededor de las aportaciones que diferentes personajes han hecho a este país y al mundo en el ámbito de las ciencias sociales, las ingenierías, la física, la astronomía, las matemáticas, y que han marcado y han dejado su huella en la propia Universidad Nacional, en nuestro país, en América Latina y más allá de estos ámbitos. A lo largo de estos 100 años en que han colaborado desde la universidad y con sus vínculos afuera de ella. Este último programa de nuestra serie está dedicada a seguir hablando de estos universitarios, de estos mexicanos y extranjeros que desde la Universidad Nacional han hecho patria, han aportado en muy diversas maneras a disciplinas desde las ciencias naturales, las ciencias de la salud, las humanidades y las artes. Y para eso realmente a mí me complace muchísimo darles la bienvenida a 4 muy queridos colegas. El doctor César Domínguez, actual director del Instituto de Ecología de esta universidad. El doctor Adolfo García Sáenz, exdirector e investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Al doctor Vicente Quirarte, escritor, poeta, investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y al doctor Guillermo Hurtado, actual director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de esta universidad. Realmente gracias por estar aquí, se los aprecio muchísimo, es un gusto tenerlos. A ustedes los invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación que aparecen en su pantalla y seguirnos en la página web del Mirador. Para nosotros es realmente muy importante que se comuniquen con nosotros, que nos digan sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Si les parece, antes de iniciar nuestra charla, y a ustedes, amigos del auditorio, los invitamos a ver una cápsula introductoria. La labor de formación, investigación y difusión del conocimiento y la cultura de la Universidad Nacional no solo se ha dado en cada una de las facultades, institutos y centros de investigación, también lo ha sido en el bachillerato, desde su creación en 1867, bajo la dirección de Gabino Barreda, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, hasta nuestros días, con los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los 5 colegios de Ciencias y Humanidades, mismos que fueron impulsados por el rector Pablo González Casanova en 1971. Por las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria, antecedente más remoto en la formación de bachilleres de la UNAM, han pasado personajes que con el tiempo realizaron importantes contribuciones a la consolidación de la identidad nacional y al desarrollo de la ciencia, tales como Efraín Huerta, Lucio Mendieta, Nabor Carrillo, Eduardo García Mainés, Javier Barros Sierra, Alejandro Gómez Arias, Alichu Macero, Leopoldo Sea, Agustín Yáñez, Alfonso Reyes, Diego Rivera,
Frida Kahlo, Martín Luis Guzmán, Octavio Paz, Elena Garro, Rodolfo Neri Vela, José Clemente Orozco, Elia Bravo y Mario Molina, entre otros. En la colección Voz Viva de la UNAM, de Octavio Paz, se recuerda. En los ya lejanos 30, un joven preparatoriano de ojos claros se subía a un tranvía en la terminal de Mixcoac y llegaba a San Ildefonso con un puñado de poemas garabateados en sus cuadernos. Su nombre era Octavio Paz. Junto a él se sentaba una sombra, una presencia invisible. Con ella conversaba de política, de pintura y sobre todo de poesía. Vamos abonando a lo que la cápsula introductoria nos dice y yo les pediría a Vicente y Guillermo, ¿cómo caracterizarían, a grandes rasgos evidentemente, los principales aportes de las humanidades y las artes desde la Universidad Nacional en los últimos 100 años? Vicente. Yo creo que es inevitable hablar de figuras, y si hablamos de figuras, pues tenemos tema suficiente de discusión y de admiración para Justo Sierra, nuestro fundador. De entrada. Un hombre que en ese momento, cuando la universidad se funda, es poeta, es orador, ha escrito literatura de viajes, es un humanista integral, autor de libros de historia de México, de libros de historia universal. En fin, en Justo Sierra se sintetiza el espíritu de nuestra universidad, el espíritu integral de lo que deben ser las humanidades. Y el antecedente también lo teníamos en la Escuela Nacional Preparatoria desde el siglo XIX con Gabino Barreda, pero creo que Guillermo Hurtado nos puede ilustrar mucho mejor en ese sentido. Bueno, sí, este programa se llama Por mi raza hablara. Ahora, todos sabemos que el lema de nuestra universidad es Por mi raza hablara, el espíritu. Y esta es una idea que fue propugnada por los alumnos de Justo Sierra, los ateneístas, como Antonio Caso y José Vasconcelos. Estas dos figuras fundamentales para la historia de México y para la historia de la universidad estaban convencidos de que la patria también se construía por medio del espíritu, ¿no? Y que por lo tanto lo que se hacía en la universidad, ¿no?, que podría parecerles a algunos, ¿no?, como algo alejado de las realidades sociales, ¿no?, estoy hablando desde el campo de las humanidades, por supuesto, no lo era, sino que también era un acto constitutivo de conformación de lo que es la patria, ¿no? Y ahí, bueno, la figura de José Vasconcelos pues es fundamental, es nuestro rector en 1920, podríamos decir incluso que es como un nuevo fundador de la universidad, porque lo que hace Vasconcelos es ampliar o, por así decirlo, fortalecer el ideal de la universidad que había hecho Justo Sierra. Justo Sierra nos había dicho que la universidad que se fundaba en 1910 debe ser una universidad nacional, es decir, una universidad que se ocupara de estudiar la patria, ¿no?, y que se ocupara también de nacionalizar, de mexicanizar el saber, ¿no? Y esto nacionalizar la ciencia. Nacionalizar la ciencia, mexicanizar el saber, ¿no? Es una universidad que estudia México, pero que no solo estudia México, sino que estudia todo lo que hay en el universo, ¿no?, desde entre el cielo y la tierra, desde la estrella más lejana hasta la partícula más pequeña que hay en la corteza terrestre, pero lo hace con un afán de mexicanización, ¿no?, de servir a la patria, de servir a la nación. Lo que hace Vasconcelos es que este ideal de Justo Sierra, que ha sido un ideal perdurable en nuestra universidad, es darle un sentido más social, ¿no?, de acuerdo con el momento de la Revolución Mexicana. Entonces, podríamos decir que Vasconcelos lo que hace es sintetizar este espíritu nacionalista de Justo Sierra, que es un espíritu que podría remontarse al 19, con el nuevo nacionalismo que surge con la Revolución Mexicana. Ahí tenemos a dos grandes personajes del ámbito de las humanidades, y yo preguntaría a Adolfo César, desde las ciencias biológicas y de la salud, ¿de qué podemos hablar en esta primera acercamiento a las aportaciones de la UNAM?
quien quiera. Yo, si quieres. César. No sabía muy bien quién seguía. Yo creo que esa época es importantísima, ¿no? La fundación de la Universidad Nacional. Y ahí en biología hay dos personajes que son importantísimos. Uno que es Alfonso Herrera, que no, digamos que no está completamente involucrado con la Universidad Nacional, pero en realidad es el iniciador de la biología en México, el que trajo los conceptos de biología de aquel entonces más modernos al país, en una época que pues a mí me parece interesantísima, ¿no? El porfiriato, esta aproximación a lo francés, y luego incluso leyó a Darwin en francés, es que es una cosa muy interesante. Hace la primera cátedra de biología en el país, el primer libro en español sobre biología, nociones de biología, y un libro que tiene que ver con el darwinismo. Entonces, este hombre en realidad fue muy importante de meter tardíamente los conceptos biológicos al país, ¿no? Porque en realidad pues tenía medio siglo en el resto del mundo, voy a decir el mundo avanzado, tenían medio siglo de estar discutiendo estas ideas y llega tardíamente a México, pero se entiende también por la situación política y social, ¿no? Y luego otro que hay ahí historias que son muy interesantes pues no sé si decirlo de pleito, pero pues estas cosas siempre han pasado en la historia del país y supongo en la historia del mundo, que otro personaje muy importante es Isaac Ochoa-Terena, claro, que es el fundador del Instituto de Biología, ¿no? Y con ideas, no, en realidad hay una polémica que es muy interesante entre los dos. Alfonso Herrera mucho más darwinista, mucho más basado en la evolución, mucho más en la teoría. Isaac Ochoa-Terena me parece más basado en estos conceptos, ¿no? De una ciencia que sirva al país. Entonces, la fundación y las discrepancias que hubo entre ellos, la fundación del Instituto de Biología y las discrepancias que hubo entre ellos, en realidad condujeron a la biología, yo creo que durante un buen rato, por un camino que hubiera sido distinto si hubiera sido Alfonso Herrera el que hubiera sido el fundador y el primer director del Instituto de Biología, ¿no? Mucho más, el de Ochoa-Terena era una visión mucho más utilitaria, déjenme decirlo así, y la otra aplicada, y además una cosa que es muy interesante en un país como este, megadiverso, no voy a abundar mucho sobre eso, pero ustedes saben que dependiendo de la clasificación es uno de los 5 países que tiene más especies del mundo. Entonces pues había que meterse en eso, ¿no? Había que describir lo que había en el país, y Ochoa-Terena fue muy bueno para hacer eso, ¿no? Y hoy tenemos un herbario extraordinario, o sea, las colecciones nacionales. Exacto, las colecciones nacionales es de las cosas que resguarda esta universidad, así como la Biblioteca Nacional, las colecciones nacionales de flora, fauna, etcétera, ¿no? Exactamente. Y en el ámbito de las ciencias de la salud, Adolfo. Me voy a centrar más en el área de la medicina que las ciencias de la salud en general. Y lo que sí sería muy importante es entender la enorme contribución de esta universidad a la salud de México. Es decir, en los primeros 50 años de esta nación, del 1900 a 1950, del siglo XX, prácticamente la totalidad, más de un 90% de los médicos del país se forman en la Universidad Nacional. De esta facultad de medicina emergen otras disciplinas, y a esta facultad de medicina llegan otras instituciones que fueron fundamentales para el desarrollo de la medicina nacional. Una, por supuesto, es la Academia Nacional de Medicina. La inmensa mayoría de los médicos que formaron parte de esas academias de los primeros 50 años del siglo XX eran profesores de nuestra universidad. Hay que entender que no existieron los profesores de tiempo completo hasta la segunda mitad del siglo XX, pero eran profesores de esta universidad. Además, el Hospital General de la Ciudad de México se convierte prácticamente en el hospital universitario. Si bien la Facultad de Medicina no ha tenido propiamente un hospital universitario, es allí donde se forman la inmensa mayoría, quizá apoyado por otros hospitales como el Hospital Juárez, el Francés y algunos otros. Y allí se forman los grandes médicos mexicanos. Debo mencionar que a partir de estas ramas se desarrollan otras disciplinas extraordinariamente importantes. La Escuela de Veterinaria, que es fundamental para el desarrollo agropecuario de este país, para la nutrición de este país, surge en gran parte de la Facultad de Medicina. Lo mismo disciplinas como la odontología, que están unidas históricamente a la medicina desde tiempos inmemoriales, la enfermería
y la investigación biomédica, lo que nosotros le llamamos la biología experimental. Pero antes de entrar a la parte de investigación, yo creo que es importante señalar algunos personajes fundamentales que además son muy conocidos. Desde luego, si pensamos en cardiología, ¿quién no piensa en don Ignacio Chávez? Pero también hay que pensar en un reciente fallecido, Abdo Visteni, en Medrano, en Sodi Pallares, que crean la Escuela de Electrocardiografía Mexicana, que fue de repercusión internacional. Lo mismo está Arce Gómez, lo mismo está para Chaveiro. En el área de la neumología, por supuesto, Donato Alarcón Padre, un gran cirujano, el creador prácticamente de la disciplina de la cirugía en el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias actual, y que crean otra escuela muy importante. Por supuesto, en neumología en el Hospital General está el doctor Celis, con todo su grupo, el doctor Rivero, el doctor Cuti, el doctor Rode, Ponce de León y muchos otros. Se crean entonces escuelas de diversas especialidades y todas ellas con una relación estrecha, por supuesto, no de tiempo completo, pero una relación estrecha, como exalumnos y como profesores de esta universidad. Hay que entender que esta universidad ha sido fundamental en el desarrollo de la medicina nacional, que cumplió con formar a muchos de los médicos que atendieron a este país, que posteriormente ya en los años 70 y 80 ha habido una explosión en escuelas de medicina, pero que aún conserva un enorme liderazgo. Me gustaría añadir que en las áreas de cirugía plástica, ¿cómo no pensar en Ortiz Monasterio? ¿Cómo no pensar en Clemente Robles? ¿Sí? A mí me llegó a dar clase Clemente Robles, casi con 70 años y con una lucidez impecable. Tomábamos clase en el Hospital General o en el Francés a las 8 de la mañana y no paraba de hablar de 8 a 9, donde cubría un tema con absoluta perfección. Impresionante, una claridad mental. ¿Por qué no pensamos en psiquiatría? En Ramón de la Fuente Padre, que crea la Escuela Mexicana y que cambia en gran medida cómo se atiende al paciente psiquiátrico. Cómo el paciente psiquiátrico es un enfermo más al que se le respeta, se le reconoce y se le trata de dar un alivio hasta donde permitían los medicamentos y los tratamientos de ese momento. ¿Cómo no pensar en reumatología? En Donato Alarcón, hijo. Probablemente la reumatología mexicana sea una de las más destacadas del mundo gracias a la obra de hombres como estos que han estado ligados a la universidad, como miembros de la Junta de Gobierno, como profesores, como alumnos. Y muchas de estas universidades que ahora han surgido y que tienen sus escuelas de medicina, han surgido en buena medida a partir de los médicos que se formaron en nuestra universidad. Y subirán, digamos, para acabar el cuadro, y no para acabarlo, para decir, y la nutrición, ¿no? ¿Qué más en las artes o en las humanidades más cerca, en el transcurso del siglo? Creo que puede ayudarnos a entender la importancia de la universidad en el ámbito nacional, como ya se ha dicho. Sí, señalamos dos hitos, entre muchos otros, pero pienso en el instante en que Vasconcelos lleva a cabo uno de sus grandes logros, que es crear la CEP. Difusión, en la universidad, se refería a la edición de los clásicos. Es decir, la relación entre universidad y libro ha sido permanente desde que la Dialéctica Resolutio se publica como el primer libro impreso en México para estudiantes mexicanos, y Vasconcelos retoma esa gran tradición y hace tirajes enormes de los clásicos, y después va a tomar la estafeta un hombre de letras humanista integral como Rubén Bonifaz Nuño en la imprenta universitaria, que a mediados del siglo XX se va a convertir en el gran generador de libros y la gran productora desde el punto de vista no solo intelectual, sino también como objetos de belleza. En esos libros colaboran artistas plásticos como Moreno Capdevila, como
Carlos Mérida, que diseña las cubiertas de nuestros clásicos, y al igual que en los libros, en todo el campus de Ciudad Universitaria, otro gran hito de nuestra historia nacional, pues ahí está la difusión de las obras de los artistas más importantes del momento. Está Diego Rivera, está David Alfaro Siqueiros, está José Chávez Morado, es decir, todo el trabajo de los pintores más importantes de México en ese momento lo podemos ver en Ciudad Universitaria. Otro hito va a venir en 79, cuando se celebran los 50 años de la autonomía universitaria, y vienen todos estos artistas cuya labor puede verse resumida no solo en sus obras individuales, sino en ese anhelo colectivo que fue el espacio escultórico, que tuvo como gran motor a una mujer extraordinaria, recientemente desaparecida, muy vinculada a nuestra universidad, que es Helen Escobedo. Es decir, ella tuvo esa... Y la visión, y los artistas que la acompañaron tuvieron la generosidad para entender que nuestra universidad no funciona con talentos individuales, funciona de manera colectiva, funciona de manera orquestada. Y creo que ese es uno de los secretos para que la universidad continúe fortaleciéndose y aportando elementos nuevos a la cultura nacional. Pienso también en el proyecto generado en la Casa del Lago de poesía en voz alta, donde cuando éramos menos, como dice Renato Leduc, pues la cultura nacional era la cultura que se generaba en la universidad. Lo mismo puede decirse de la revista de la universidad, el papel brillantísimo de Jaime García Terrés y de multitud de intelectuales que la acompañaron en la aventura. La revista de la universidad era la revista, de hecho, su número dedicado a la Revolución Cubana causó gran polémica, causó grandes preocupaciones, pero también una admiración por parte de la comunidad que creía en la Revolución Cubana. Agrega, por favor, Guillermo, estoy seguro que estás pensando en muchas cosas. Sí. Bueno, sí, es que Vicente ha tocado muchos temas muy interesantes. Y cuando hablaba, estaba viendo una fotografía que está ahí de los murales de la Biblioteca Central, ¿no? Que es una obra de O'Gorman, es una obra extraordinaria, ¿no? En donde O'Gorman plasma juntas, ¿no? Por un lado, la civilización mesoamericana y mexicana, y por otro lado el resto de la civilización occidental. La universidad, entre los años 20 y 60, 70, yo diría, fue la expresión, ¿no? De un anhelo colectivo, ¿no? Nacional, ¿no? Para construir un país que estuviese a la altura de los tiempos en aquel momento, ¿no? Entonces, pues bueno, la universidad empezó a proveer, ¿no? a este país, pues legiones de médicos, ingenieros, abogados, científicos, humanistas, que en un sentido muy literal del término, se dedicaron a construir este país, ¿no? A construirlo, a construir las carreteras, a construir los hospitales, a dar las clases que hacían falta dar, a prestar la atención médica que se tenía que dar, hacer la investigación sobre nuestra biodiversidad, sobre nuestras montañas, sobre nuestro subsuelo, en fin, ¿no? O sea, fue una explosión extraordinaria, ¿no? Una época gloriosa, ¿no? para nuestra universidad, ¿no? En la que, bueno, pues sí, realmente se buscó construir, hacer patria, ¿no? Forjar patria. Y bueno, ahí las humanidades cumplieron un papel muy destacado, ¿no? Si uno piensa en los murales de la Escuela Nacional Preparatoria, pintados por Diego Rivera y por Orozco, pues vemos ahí ya un afán primero de autoconocimiento, de autocomprensión, pero también de tratar de determinar cuál es el lugar que tiene México en el mundo, ¿no? Y ahí en esto quisiera recordar a unos filósofos importantes de aquella época, el doctor Samuel Ramos, ¿no? Y el doctor Leopoldo Sea, ambos directores de la Facultad de Filosofía y Letras,
y otros 2 que fueron directores del Instituto de Investigaciones Filosóficas, el doctor García Maínez y el doctor Fernando Salmerón. Ramos, como todos recordarán, escribió un libro que se llamó El perfil del hombre y la cultura en México, que fue un libro que fue publicado en 1934, que causó gran polémica, porque bueno, Ramos trataba de comprender el ser del mexicano, la psique del mexicano, y eso no le gustó a muchas personas. Pero sin embargo lo hacía Ramos con un afán de, primero de autoconocimiento, pero también de autorreforma, ¿no? O sea, si los mexicanos podemos cambiar, somos capaces de cambiar, somos capaces de conocer cuáles son nuestros problemas y de transformarlos por medio de la educación. Otro director insigne de la Facultad de Filosofía y Letras, Leopoldo Sea, también continúa con este afán de autoconocimiento que funda Ramos en el pensamiento mexicano, pero él da un salto, ¿no?, del conocimiento del mexicano al conocimiento de los americanos y de ahí al lugar que tienen los latinoamericanos en el mundo, ¿no? Leopoldo Sea defiende una filosofía que sea liberadora, ¿no?, una filosofía que no se quede solamente en las aulas, sino que busque transformar la realidad mexicana, ¿no? Este es un espíritu, yo creo, que está presente no solo en la filosofía, sino en todas las ciencias sociales y las humanidades de la universidad en aquel periodo. Y es la idea de que no basta con conocer, sino que tenemos también que transformar para bien, ¿no?, reformar si es necesario, ¿no?, innovar, o sea, saber cuál es nuestra verdad, ¿no?, enfrentar nuestra verdad en sus aspectos negativos y cambiarla cuando se pueda, pero también conocer nuestra verdad y saber apreciarla en sus aspectos positivos, ¿no? O sea, saber poner a México en el lugar que se merece, ¿no?, ser legítimamente orgullosos de aquello de que debemos estarlo, ¿no? Y bueno, y había señalado también que quería hablar de otros 2 filósofos mexicanos muy importantes de aquel periodo, de la segunda mitad de los años 50, que son Eduardo García Maínez y Fernando Salmerón. Ellos 2 trabajan para la profesionalización de la filosofía de una manera muy importante. Los 2 son directores del instituto y forman parte de una camada, podemos decir, de grandes universitarios que son los que fundan los institutos, ¿no? Imagino esto también hay historias semejantes en todos los campos disciplinarios de la universidad, pero fueron hombres que comprendieron, ¿no?, que era fundamental que la universidad tuviera instituciones, ¿no?, de largo aliento, ¿no?, que permanecieran más allá de las personas, en las que pudiera crearse y desarrollarse el conocimiento, la investigación, ¿no? Y bueno, yo creo que en todas nuestras disciplinas tenemos ejemplos de estos fundadores de instituciones, ¿no?, hombres que construyeron la nación a través de la construcción de instituciones que todavía hoy en día siguen funcionando y que han sido semillero, pues, de muchas generaciones. Vamos a pasar a una pausa. Yo quiero recordarle al auditorio que es importante para nosotros que se pongan en contacto a través de los diferentes medios que aparecen en la pantalla para darnos sus comentarios y, por si están interesados, seguramente lo estarán, en recibir alguno de los libros, los 6 libros de obsequio que tenemos para ustedes. En este caso, Educatrónica, Innovación en el Aprendizaje de las Ciencias y la Tecnología, de Enrique Ruiz Velasco, Historia de la Física Nuclear en México, de Raúl Domínguez, y Repensar las Artes, Culturas, Educación y Cruce de Itinerarios, coordinado por María Esther Aguirre, libros editados por el propio ISUE. Después entonces de una breve pausa, regresamos con ustedes.